Alberto Loyarte, todos los jueves de 15 a 16, repite los domingos a las 22 horas por MQR, más que una radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Se puede hasta tocar, soplando con los vientos nuevos. Llévame a la magia del momento de la gloria, donde los niños de mañana soñarán los cambios que vendrán. Y con un día hermoso en un fin de semana largo. Esperemos tener bastante audiencia, porque el tema es muy importante para todos. ¿Por qué para todos? Porque es importante para un país. El tema yo puse la bomba. ¿Por qué puse tema la bomba? Porque vivimos en una virtualidad. Nos están engañando continuamente. Si bien en el arte de la guerra, que lo utilizan en empresas, ese libro, el hombre vive del engaño, me parece como siempre se van de mambo. Fue tanta corrupción, que vivimos completamente en otra Matrix cuando la realidad es completamente distinta. Y acá lo tengo de invitado. Esta vuelta de invitado, acá lo tengo así, ¿para qué? Para que nos explique, porque preparé algunas preguntas en base a un escrito que él realizó, que yo compartí en las redes sociales que tengo, que me gustaría que todos lo puedan leer. ¿Por qué? Porque va a haber muchos interrogantes. Estamos acostumbrados, yo digo esto, disculpa Pablo, pero hay una fábula de Bucay que es la del elefante. Esta fábula del elefante es muy importante. Recuentos de Damián. Está en el libro Recuentos de Damián, la fábula del elefante. Ah, bueno, yo la conozco, que Bucay la cuenta. Sí. El elefante desde chiquitito lo atan, ¿no es cierto? Lo atan con la cadena. Y bueno, están acostumbrados que siempre le da de comer, no es como la gatita que se me escapa. hay que ser como un gato o una gata y no como un elefante. ¿Por qué? Porque el elefante está acostumbrado siempre al estar atado, que le dan de comer, y va creciendo. Cuando ella es grande, que tiene la fuerza para soltarse, no se suelta, porque ya está acostumbrado. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Ya estamos acostumbrados a la corrupción. Ya la tomamos, como yo siempre digo, para mí la corrupción es una dictadura. Para mí es 2 más 2 es 5, si hablamos del libro 1984. Entonces, ¿hay otra solución? Claro que la hay. Y por eso hay un montón de preguntas que yo le quiero hacer, que la primera la puse para anunciar el programa de hoy, así que ahora te doy la bienvenida con esta pregunta. ¿Estamos viviendo en una virtualidad para no lograr la solución? O sea, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no es cierto? Bueno, ahora te tiro, gracias por estar conmigo. Buenos días.
Buenas tardes, buenas noches, como dice el programa. ¿Te acordás? Justamente la película del muchacho, no recuerdo el nombre ahora, del muchacho que vive en una burbuja, el show de Truman. Ahí está. O el show de Truman, el show de Truman. Justamente termina la película con esa frase, diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, y se retira del lugar donde había estado esclavizado toda su vida, haciéndole creer una vida que no era, que justamente como hablas de una virtualidad, yo imagino que cuando hablas de virtualidad, no te imaginás, no hablas de la comunicación virtual que hoy tenemos a través de la tecnología, sino de ese mundo paralelo que nos construyeron, eh, Sí, como si fuera metaverse, donde de alguna manera nos han hecho creer cosas que no son. Entonces, es muy lindo lo que vos me preguntás, pero casualmente soy yo el que en el artículo que escribo le pido explicaciones a los que nos llevan a esto. Yo les pregunto a ellos, ¿me puede explicar cómo es esto? ¿Cómo es que yo, a un mes y medio de decidirme a estudiar algo puntualmente, porque vos sabés que está la candidatura presidencial de por medio, descubro algo? Yo venía con un plan de trabajo, con meter ideas nuevas, que siguen siendo nuevas, ¿no? Como la permacultura, el orden económico natural, las democracias líquidas. Con eso se va a transparentar el sistema democrático, la seguridad evolutiva, la educación 13 para los chicos, el sistema de salud natural. Venía con todas esas ideas en la cabeza y de repente descubro que para poder llevar todas esas cosas adelante, primero hay que arreglar una matriz en la que me habían engañado. Y lo descubrí cuando me puse, justamente cuando empezó la campaña. Digo, perdón, voy a utilizar una mala palabra. Digo, pero entonces me vienen cagando de toda la vida. Yo, sí, claro, o sea, toda la vida cagándome y yo ahora vengo con la mejor intención a poner mi granito de arena, a poner ideas nuevas, como justamente son lo que tiene que ver el despertar espiritual al servicio de la política, elevar la conciencia al servicio de la política, la reevolución, que es una evolución más rápida, pero que no produce quiebre y demás, al servicio de un país, una nación, una América Latina que está sufriendo, y en el medio descubro que estos tipos nos están cagando de una manera que digo, a ver, no, entonces ese artículo fue escrito con la intención de que me den explicaciones. Y cada vez que yo me cruzo con algunos de ellos, les pregunto, pero ¿sabes cuál es el tema, Lucy? No tienen la respuesta. En el 90% de los casos, porque no lo saben. Hasta ellos mismos se sorprenden cuando se los pregunto. Yo he hecho preguntas, que ahora debe contar algunas, a políticos encumbrados, que se quedan tartamudeando cuando yo le pregunto. Y el otro 10%, el que lo sabe, está vendido. Sí, de eso no puedo hablar. Y de hecho, te confirmo, yo estoy en un listado en el cual no puedo aparecer en televisión. Hago una denuncia en este momento. No puedo aparecer en televisión porque las cosas que yo digo avivarían a toda la sociedad. Si después de que yo escribí esto 2 o 3 veces en algunas columnas de diarios, y después de decirlo en tu programa, y después de decirlo en nuestro programa, Lucy, algún programa importante me sigue a invitar, yo tengo la obligación moral de disculparme con el canal y con el periodista que me haya invitado. Pero como precandidato a presidente, con el único que tiene ideas distintas para llevar adelante, con el único que está diciendo la verdad de qué es lo que está pasando, no lo dejan entrar en la tele. ¿No te resulta sugestivo? y, eh, Escuché una cosa, Lucy, yo te iba a nombrar personas de televisión que me llamaban por teléfono para que yo vaya a hablar de seguridad. Los que manejan los canales, ¿eh? No era que, sí, hombre, sí, no quiero entrar en la guerra, porque si entro en la guerra, entonces sí no me van a invitar. Por eso prefiero no invitarlos. Pero cuando todo esto avance,
si siguen sin invitarme, claramente es porque o los tienen amenazados, o los tienen comprados, o los tienen pagos, para que esto no se diga. ¿Cuál es el problema que yo diga una verdad que resuelva la situación de un país? ¿A quién no le conviene todo eso? Pues ahora empiezo a preguntarme un montón de cosas. ¿Quién está atrás de todo esto que no permite que un ciudadano que despertó y que dijo, che, yo quiero poner un granito de arena, sí, pero vos mejor que no? ¿Sabés? El otro día uno de mis economistas, no voy a dar el nombre, por respeto a él, me dijo, Pablo, te tienen miedo, te tienen pánico. Es más, no solamente te tiene pánico los que podrían estar gobernando o compitiendo con vos, sino incluso hasta de tu mismo espacio, porque temen que quites y tomes lugares porque no entienden cómo podés conocer lo que ellos no saben. Pero pará, que yo no soy un mago. O sea, a ver, yo no descubrí la pólvora, no soy Leonardo da Vinci, no soy Einstein. Por supuesto que me ocupé, como ya hemos hablado en los programas cuando me invitabas, en tratar de cultivar mi espiritualidad, mi ser interior, estudiar astrofísica, cosmobiología y todas las corrientes religiosas y todas las sabidurías prehispánicas que pueda haber en la humanidad. Y me meto a estudiar economía a fondo con el Instituto Silvio Gesell, para mí los mejores economistas del mundo, y es donde ahí donde descubro esto. Digo, no, esto no puede ser que no salga a la luz, esto no puede ser que lo escondan. Así que bueno, no sé si puntualmente querés que hablamos de alguno de todo este tema en particular o de todo en general. Desgraciadamente ahora vamos a hablar, porque yo te voy a hacer unas preguntas, pero desgraciadamente lo voy a tener que decir. Mi mamá, que fue la que estudió a donde nosotros estudiamos, no hay vuelta que darle, me decía, ¿querés aprender política? Anda a estudiar a donde estudié yo. No vamos a nombrar el colegio. Pero sí te voy a nombrar que la misma mujer que me dijo, con tu cuerpo y tu carita saliendo con tipo podés llegar alto al Ministerio de Educación, fue la que me dijo que en la escuela me tenían miedo. Y yo digo, ¿pero por qué me tienen miedo si yo no? ¿Sabes cuál es el miedo, Pablo? El mismo. ¿Viste? Cuando aprender lo que anda una institución, cualquier organización, eso quiero dar el ejemplo, que la gente no entiende. Cuando pasa en un organismo algo, hay una corrupción, hay en esto, hay en esto, hay en lo otro, es todo. Por eso se está juntando todas las manzanas podridas. Y el problema está que cuando sabés y sos honesto y decente de verdad, cuando no te compra, ¿viste? Habla también que te quisieron comprar. Cuando Sí, no sí. te pueden Lo voy a decir sobornar. ahí claro. Me ofrecieron 20 millones de pesos para que me baje de la candidatura y vaya como diputado en una lista, como primer diputado, para entrar como diputado, a cambio de que deje de hablar y deje de intentar ser candidato a presidente. Con lo cual, obviamente le dije, le puedo decir a ese que me manda el mensaje que se puede ir bien a Freddy Churro, que yo no me metí por esto para ganar ningún dinero. Es más, tengo muy claro que el espacio nuestro va a ser una sorpresa en las elecciones, pero también tengo muy claro que no vamos a ganar. Eso es claro. Sí. O sea, de creer que vamos a ganar, si yo quisiera que pudiéramos ganar, ya me hubieran llamado de la Reserva Federal para empezar a pactar conmigo desde ahora. No sé si entendés lo que te estoy diciendo. Y yo todavía no recibí ningún llamado de la Reserva Federal. Quiere decir que se estima, por allá, por esos lados, que no voy a ser el futuro presidente. Pero sí que vamos a abrir unas cuantas cabezas. Y eso a eso no le conviene. Querían callarme diciéndome, Pablo, con este dinero y siendo como primer diputado, entrás seguro. Digo, ¿pero quién te dijo que yo quiero ser diputado? Yo no quiero ser diputado. Es un trabajito que no quiero. El trabajo que quiero es abrir cabezas, es que la gente despierte, como decís vos, al mundo real en el que estamos viviendo. Y eso no lo consigo siendo como diputado, porque todo lo que cuando yo escribo una columna, la gente la lee y me da el espacio para escribir columnas en los diarios digitales de muchos, muy importantes, que los tengo que nombrar, Cadena Noticias Sur, La Provincia Hoy, Realpolitik y demás. Lo puedo hacer porque soy precandidato a presidente. Si yo fuera candidato a concejal o a intendente o a diputado, no me publican la columna.
Entonces, es necesariamente como candidato a presidente que tuve que armar un partido, porque ningún partido me daba espacio. Yo dije, bueno, acá hay que cuestión de meterse en un partido y cuando entonces llegaba yo y me decía, ah, sí, no, vos, Pablo, fundaste Red Solidaria, sí, mirá, ¿sabes qué? Por ahí no te conviene, lo que te convendría es, no, o sea, viste, y te empezaba a pasar de un lugar a otro. Entonces, un día dije, no, mira, si yo quiero hacer política, tengo que hacer mi propio partido. Hicimos el partido de transición, que como no termina, tenemos dos herramientas políticas más. Cuando alguien no tiene partido, viste que hay algunos que no tienen partido todavía para jugar, que están tratando de ver qué partido les presta el sello. Bueno, yo tengo dos a disposición para jugar. Hasta puedo elegir con cuál de los dos jugar. ¿Sí? Todavía no voy a decir cuáles son porque no tengo autorizado por parte del partido decir el nombre. Todavía. Pero vos fíjate que lo primero que hice fue asegurarme el medio, la herramienta electoral. Tenemos a una persona como Javier Milei diciendo que va a ser presidente de la Nación y creo que recién hace 3 días consiguió un partido político. Hace 3 días. Hasta hace 3 días no tenía partido. Por eso me llamaban a ver qué negocio podían hacer conmigo. No él, los que estaban alrededor de él. Acá, mira, casualmente una pregunta que no la había notado, vos nombraste, acá hay una preocupación también con ese tema. El tema de lo que llegó al país en su momento, hay una historia muy atrás, que todos estaban primero contentos con la economía que llevaba a caballo y después se fue al tacho. Y acá parecería que la propuesta es realizar lo mismo y Mirá, después tenemos la consecuencia. Mira, esto es desgraciadamente es muy fácil. Javier Milei, una persona a quien respeto como ser humano, está vendiendo una falsa opción. ¿Sí? Una opción que lejos de ser de libertad, es de esclavismo. Pero a mí hay una cosa que me da mucho más bronca todavía, que es, puedo hablar de Javier Milei porque es el único que dijo algo. Los otros ni siquiera dicen nada, los otros están esperando subir al gobierno para que les bajen desde afuera cuál va a ser el plan económico y cuál va a ser el plan de educación. Este por lo menos dijo algo, por eso le puedo pegar. Porque dijo algo que yo puedo decir, discutir con él y no estar de acuerdo y explicar por qué está mal lo que él está diciendo desde la Escuela Económica del Orden Económico Natural. A los otros no puedo ni nombrarlos porque ni siquiera dijeron lo que van a hacer. Yo otro día veía al que va a competir por las PASO por el partido que posiblemente tenga más chance de ganar que por el Juntos por el Cambio. Digamos, el gobernador de Jujuy, Morales. Dije, pero ¿cuál es el plan de gobierno? Bueno, estamos ahí viendo cómo. Pero perdón, yo que soy un espacio así, somos una transición, ya tengo plan de gobierno para todas las áreas y equipos para todas las áreas. Y vos que sos, posiblemente tengas mucha posibilidad de ser presidente de la nación, estás viendo cómo armar un plan de gobierno. Es un chiste, mentira. Estás esperando que te lo manden. Que te lo manden el sistema financiero internacional si ganás, básicamente. Ahora, sí, sos buen ahora alumno. sí, ahora bien, o sea que se podría decir, acá la gente está muy desilusionada de todo, y hasta dicen, sí, votemos al que votemos, no lo va a poder solucionar. Entonces acá hay que explicarle, yo diría, más planteando, explicar, porque también hay esto, por lo menos que nos copien, o sea, que copien la idea, que copien esto la idea, explicar el tema de los impuestos, explicar la confusión económica, financiera con la real. Ahora vamos a hablar de eso, y la aspiración, vos sabés que tenemos, es entrar al debate presidencial, interpelar a todos los políticos sobre esto y decirles cuál es la solución que tienen que llevar adelante el que gane. Porque tengo muy claro, a ver, soy un tipo consciente, no sé perfectamente que somos una transición como espacio nuevo, posiblemente haga una elección histórica, una elección que marque agenda en el mundo, porque el movimiento de transición es el único lugar en el planeta que se presenta en la elección presidencial.
tiene 2.557 municipios ganados en el mundo, pero nunca se presentó en una elección presidencial. Es un experimento que me permiten porque saben que, además, es como decía San Martín, es necesario, es imprescindible, es imprescindible empezar ya a contar cuáles son las ideas. Básicamente, los planes económicos que nos han impuesto desde hace ya muchísimos años, 70, 80, casi 100 años, podríamos decir que después de 1920, de esta época, son planes económicos que de alguna manera están al servicio de los intereses internacionales, y te voy a contar por qué. Un plan económico tiene varias facetas. Y voy a hablar como un no economista, con lo cual cuando escuchan esta entrevista a alguno de mis economistas geselianos, por favor, omitan algunos detalles de fechas o algunas palabras técnicas que desconozco, pero que sí entendí cuando estudié con ellos o estudio con ellos. ¿Sí? Un plan económico tiene varias facetas. Una faceta tiene que ver con la tributaria, el plan fiscal. ¿Sí? Cómo el Estado recauda dinero. La otra faceta tiene que ver con cuál es su estructura monetaria, quién cuida el valor de la moneda, cómo lo hace y demás. Y el otro tiene que ver con su plan financiero, cómo va a financiar todo lo que hace, sus deudas, su deuda externa, sus compromisos internacionales y demás. Son tres patas, pero menuda sorpresa me llevo cuando veo que tal vez la pata más importante, la que da lugar a las otras dos variables, ¿sí? En Argentina está invertida. Entonces, cuando veo que los países que lideran el ranking de libertad en el mundo, como decía Javier, libertad, 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 ¿sí? Como dice el himno en la Argentina. Los países que lideran el ranking de libertad en el mundo tienen un sistema de impuestos distinto al nuestro. Ya voy a explicar cuál es. Cuando veo que los países de la Commonwealth, que son los países más la Mancomunidad de Naciones Británicas, son 54 países, del cual se fue Irlanda y Mozambique, y ahora entró Ruanda y creo que no sé si Egipto o Turquía. Uno de esos había entrado a la Mancomunidad de Naciones Británicas, que son 54. Utilizan ese sistema. Y no, pará. Y ahí encontré una frase que me encantó. A vos te gusta la frase, ¿no? Sí. La frase que no puedo recordar en este momento el autor, no sé si fue Milton Friedman, libertario. Creo que fue Milton Friedman en una conferencia, nunca lo escribió, porque Milton Friedman, libertario, a quien Milei debería conocer más, porque Milton Friedman fue mucho más lo que dijo en conferencia que lo que escribió, por razones geopolíticas, no podía escribir todo lo que decía. ¿Sí? Un poco parecido, salvando las distancias, ¿no? Milton Friedman, de lo que pasa a mí. No todo lo que puedo decir, lo puedo dejar, lo puedo decir en una conferencia. Bueno, él en sus conferencias tenía una frase muy linda, creo que era él. Si no era él, pido disculpas, pero la frase es interesante. Dice, dale al enemigo el impuesto al trabajo y dale a tus amigos la renta de la tierra. Qué casualidad. Imponen a través de los servicios, a través de los sistemas educativos, de los planes educativos, de tener con deudas a los países un sistema de impuestos al trabajo. Pero para esos se quedan el sistema de rentas a la tierra. Y esto cambia todas las variables económicas que podamos conocer sobre la tierra. Porque después, los que van a decir, Pablo, no es solamente la tierra. No es solamente la tierra, no, pero empezamos por el principio. Después de esto vienen las reformas monetarias, vienen las reformas financieras y vienen todos los planes que nosotros tenemos de crecimiento de comunidades endógenas a través de monedas alternativas o complementarias para ayudar a complementar lo que falta, como nos explicaba Julio Archet, a enseñar permacultura, ¿para qué? Para vivir en un ecosistema que sea más libre, más sustentable, más descentralizado. Un país que se llama federal, no todo concentrado en el puerto con brazos raquíticos, ¿sí? En los interiores del país con provincias que no producen nada. Por ejemplo, en La Rioja tienen un PBI que es el 0,6% del país y recibe el 4%
de contribución del PBI. Es una locura. Los bonaerenses aportan un 39% del PBI del país y reciben el 22%. O sea que los bonaerenses básicamente están manteniendo a toda la provincia del interior. Cava, escuchá Cava, los porteños, que tanto odia este gobierno oficialista, aportan el 22% del PBI a la canastita, ¿sí? Con sus impuestos. Y reciben el 2,4% y ahora están peleando porque se lo querían bajar el 1,7% y entonces apelaron. Pero vos fijate, ¿de qué estamos hablando? Si aporto el 22%, tengo que recibir el 22%, ¿por qué tengo que recibir? Estoy discutiendo con vos en la Corte Suprema si el 2,4%, 1,7%, es una locura. Los bonaerenses, pregunto, ¿cuándo se van a parar de manos y decir, pará, flaco, nosotros estamos poniendo el 39% del PBI del país y me estás dando el 22% para que nos matemos entre nosotros? Y cuando necesito un poco más, se lo sacás a los porteños. Le bajás un puntito más a los porteños y después tenés Santa Cruz, La Rioja, San Luis, provincias que no producen absolutamente nada, ¿sí? Y que reciben 4 o 5% del PBI del país, de la repartija. Entonces, es una matriz que está mal, la coparticipación federal está mal. Y todo eso se resuelve justamente con un sistema de rentas a la tierra, que no por nada, ahora te voy a explicar a cómo funciona con algún margen de error porque no soy especialista en rentas a la tierra. Para eso tengo los especialistas en el equipo. Posiblemente después de la explicación me van a decir, Pablo, bueno, es exactamente así, acá habría que hacer algunas modificaciones, pero básicamente consiste en lo siguiente. ¿Tenemos tiempo para que yo cuente un poquito algo de Tenemos media hora, ahí son 15:32. Hoy Jordana dice que sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, mira, cuando empecé a profundizar en todo esto, descubrí que en los últimos 300 años la economía del mundo, las ideas económicas que salvaron al mundo, habían nacido en Argentina, o mejor dicho, en el Río de la Plata. ¿Sí? En el año 1548 se escribe en la Universidad de Chuquisaca, Potosí, que en aquel momento formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Después lograron que se divida, porque se quedaron con Potosí, te voy a contar cómo. En la Universidad de Chuquisaca, en Potosí, Juan de Matienzo, en 1548, escribe lo que se llama el Tratado de la Moneda. ¿Sí? Esa escuela económica después baja al Río de la Plata. Es una escuela económica que tiene que ver con el orden natural, con la naturaleza, con importar al otro, con que en una economía natural hay tres cosas en juego: es el capital, es el trabajo y la naturaleza. En la economía moderna es el capital, es el trabajo, y quitaron la naturaleza, o sea, quitaron la tierra como una de las variables. Por eso hacen los desastres que hacen en nombre de la economía, deforestación y arruinar el planeta, porque a alguien se le ocurrió quitar una de las tres variables principales de la economía, que es la naturaleza. Bueno, esa escuela económica baja al Río de la Plata y la toman Mariano Moreno, Manuel Belgrano, y siguen con lo que se llama después la escuela de Indiana, la escuela indiana, escolástica indiana. Cuando diga escolástica indiana, va a haber algunos de mis economistas que digan, Pablo, no, escolástica indiana no es escuela indiana, bueno, no importa, escolástica indiana. Y la escolástica indiana hay una evolución, se transforma con el tiempo en lo que es la escolástica española. La escolástica española va a la Universidad de Salamanca como la corriente económica de la escuela salamantina por la Universidad de Salamanca. De la Universidad de Salamanca se desprenden, por ejemplo, la famosa escuela austríaca de la que tanto habla Milei. Mises y Hayek son desprendimiento de la Universidad de Salamanca. O lo cual, todo esto, tanto el capitalismo de Adam Smith, te conté, en 1776, o sea, 200 años después de que
Juan de Matienzo escribe el Tratado de la Moneda, 200 años después y un poquito más, alguien muy famoso, el creador del capitalismo, Adam Smith, copia el trabajo de Juan de Matienzo, literal, lo plagia y escribe su libro, creo que es La riqueza de las naciones. ¿Sí? Algo que ya hemos escrito en el Río de la Plata, algo que ya hemos escrito nosotros en Sudamérica. No inventó nada. Bueno, Mariano Moreno, Belgrano y Alberdi le pone a la escuela indiana y al derecho natural y al orden económico natural, bien claro lo ponen en la Constitución Nacional Argentina. Si vos lees del artículo 14 al artículo 20 de la Constitución Nacional, están las bases de la subsistencia del ser humano desde el punto de vista natural y bíblico y cristiano, incluso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lo que se hizo en la Revolución de Mayo fue echar a los Borbones, que justamente pregonaban el impuesto al trabajo, y acercarse a la escuela de los Habsburgos de Austria, de los Austrias, que son los que nos trajeron el derecho natural. ¿Sí? O sea que nosotros, en los hombres de Mayo, los próceres de Mayo, Moreno, Belgrano, después Alberdi, seguido después por Carlos Pellegrini, incluso el mismo Roca, Torkins, Prebisch y Silvio Gesell, el otro gran genio de la economía del siglo XX, escriben, sobre todo Silvio Gesell escribe lo que se llama El orden económico natural del Río de la Plata. El famosísimo Keynes, del cual tanto hablan los keynesianos, tiene en su teoría general, en el capítulo 23, ¿sí? Está todo dedicado a Silvio Gesell, donde él lo reconoce a Silvio Gesell como su maestro. Silvio Gesell es un argentino-alemán, ¿sí? Nació en Alemania, a los 15 años vino a Argentina, estudió en Argentina, aprendió en Argentina, todo un argentino, ¿sí? Y desarrolla sus teorías económicas aquí, en el Río de la Plata. El orden económico natural del Río de la Plata, de Silvio Gesell. Y Keynes tiene muchísimas explicaciones en su teoría general que hablan de Silvio Gesell. Por ejemplo, en el capítulo 23, en la página 368, hay una frase que es mortal. Dice, en el futuro, o sea, después de mí, la gente aprenderá mucho más de economía de Silvio Gesell que de Karl Marx. Porque Silvio Gesell tenía algo que estaba totalmente en contra de la tasa de interés que genera deuda y opresión. Hablaba de dinero oxidable, hablaba de libre circulación del dinero. En cambio, Karl Marx, los marxistas, de alguna manera que en este gobierno tenemos algunos, siempre hablaron a favor de la pluralidad del trabajo y todo ese tema, esa lucha, ellos luchan contra los molinos de viento, como Don Quijote, ¿viste? Que luchaba ellos luchan, ¿viste? Parecen un zombie diciendo lucha. Y jamás se les ocurrió pensar que en la otra pata de la economía, Marx le parece bien que haya tasa de interés y usura. Entonces, el empresario que contrata al empleado tiene que pagar tasa de interés usurera, y eso a los marxistas no les parece mal. O mejor dicho, no lo ven, no lo entienden. Se quedaron solamente con la parte de los trabajadores, pero no se dieron cuenta que para que el empresario le pueda dar lo que ellos quieren, no puede para tener acceso al capital de trabajo, pagar tasas de interés usureras. El marxismo por eso fracasó. Ya qué fácil. ¿El resultado cuál fue? Fracasó. Listo. El plan Marshall, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial con Alemania, no fue más. En Alemania le llaman el modelo argentino. Y está lleno, en Alemania hay un montón de monumentos a Silvio Gesell y a libre circulación del dinero. Roosevelt levanta Estados Unidos o Segunda Guerra Mundial utilizando también el modelo argentino. Todos leían a Silvio Gesell, menos acá que ni siquiera lo enseñan en la universidad. Entonces, ¿qué fue lo que yo escribí en la nota? En la nota yo escribí que nosotros hemos corrompido, mejor dicho, han corrompido las ciencias económicas
el derecho y, lo más grave de todo, lo más sagrado, corrompieron la historia. Porque cuando vos vas a estudiar en la universidad ciencias económicas, no te enseñan todo esto que yo te acabo de contar. No están los libros de historia, no están los libros de economía, no estudian a Silvio Gesell, el mejor economista de los últimos 300 años, y que además es argentino. En la Universidad de Buenos Aires no te enseñan a Silvio Gesell. Lo estudian en Harvard, lo estudian en Oxford, lo estudian en Stanford y no lo estudian en Argentina. En la Universidad de Berlín, lo estudian en la Universidad de Ámsterdam y en Argentina te lo esconden. ¿Por qué te lo esconden? ¿Qué es el servicio de todo eso? Es la pregunta. Entonces ahí cuando yo me quedo y digo, para corromper digamos, la universidad o el estudio o a los académicos, corromper las ciencias económicas, también tenés que corromper el derecho. Entonces te encontrás con Argentina que para ser de abogado hay 5 materias sobre impuestos al trabajo, al que trabaja y produce, y ninguna materia sobre rentas a la tierra, que utilizan los países ricos. ¿Por qué? Porque ellos anularon la Constitución Nacional Argentina, que hablaba de las rentas a la tierra, y que los ingleses copiaron para sí, la anularon con el Código Civil y 4.000 artículos, pero para controlar el impuesto al trabajo necesitan del derecho y de la justicia. Y esa justicia está corrompida con el derecho romano, justamente, que fue el que hizo esto. Para que la gente entienda con mis palabras y no las de un economista, te repito, me van a retar porque seguramente no lo explico en forma tan precisa como a ellos les gustaría, pero de la forma que ellos lo explican es tan precisa que es difícil de entender para una persona normal. ¿Sí? Lo voy a explicar con mis palabras. A ver, un ejemplo. El Imperio Romano se cae cuando ponen el impuesto al trabajo en vez de impuesto a la tierra. Esa fue la verdadera razón por la cual el Imperio Romano se cayó. ¿Cómo era la cosa? Había señores feudales, terratenientes, que el Estado o el rey, iba y miraba su terreno y le decía, mira, vos acá tenés una mina de oro, tenés una mina de plata, tenés esto, tenés aquello, vos no importa lo que hagas acá, vos me tenés que pagar por tu tierra tanto dinero por año. Y todos los años tenía que ir el señor feudal a tributar al rey con la bolsa de oro y ponérselas al rey. Igual que no, porque iba el rey, te mandaba el ejército y te tomaba la tierra. Por eso los famosos, ¿viste? En las guerras que está el señor feudal, todas las personas trabajando, pero el señor feudal tenía que tributar al rey. ¿Sí? Bien. Un día, por alguna razón, el rey andaba medio como flojito en Roma, el emperador, y es el momento en que los señores feudales deciden juntarse, ir al rey y dice, señor rey, te voy a contar un cuentito para chicos. Señor rey, mire, nosotros a partir de ahora no vamos a pagar más la renta de la tierra, ¿sabe? Pero tampoco queremos gobernar, ¿eh? No nos interesa, usted vio que siempre usted nos consulta, no nos consulte más. Que gobiernen los tribunos, serán como los parlamentarios, que gobiernen los tribunos, los senadores, que tribunen los plebeyos, ponga plebeyos en el gobierno, y gobiernen ustedes. Nosotros no vamos con nuestras tierras y no vamos a tributar más. Claro, al principio el emperador dijo, me saqué a los señores feudales de encima. No, te sacaste tu única fuente de ingreso, que era la plata que te traían todos los tipos por la tierra que tenías. Se llevaban la tierra, se quedaban con la tierra, no te pagan más impuesto a la tierra. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los romanos? Inventaron el impuesto al trabajo, al tipo que trabaja y produce. Cuando va en contra del derecho natural y va en contra de la ley de Dios. Yo no quiero hablar de religión, ¿sí? Pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios, y te voy a decir con mi palabra, dice claramente, dice, peregrino, podrás transitar por las tierras y el fruto de trabajo será solo tuyo. O sea, no vas a pagar impuestos por el fruto del trabajo sobre la tierra, pero deberías pagar tributo por ella, porque la tierra es mía, le dijo Dios con otras palabras. ¿Sí? A través de Jesús, por el Éxodo, también a través de Moisés, no importa. De varias formas distintas dijo, la tierra es mía. El fruto que dé la tierra es tuyo. Yo no te voy a cobrar impuesto al fruto de tu trabajo.
pero vos tampoco podés usar la tierra sin pagar tributo por ello. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Por eso, Jesús, y vos yo sé que te gusta que hable de esto, Jesús le dice a los fariseos, ustedes se inclinan ante la ley de Roma, pero no se inclinan ante la ley de Dios. Y ahí es donde lo mandan a matar a nuestro querido amigo Jesús de Nazaret, ¿no? Nuestro. Em, ¿El punto cuál sería acá? El punto es que hacer un cambio de impuesto al trabajo por rentas a la tierra es muy simple. El tipo que tiene 50.000 hectáreas, hay políticos que tienen y no pagan. A ver, hay un tipo que tiene 50.000 hectáreas ricas, no las explotan y ni siquiera tienen en cuenta lo que tienen que pagar por esa renta porque es tan miserable que ni la contemplan como, tengo que pagar esto. Es tan ínfimo, es tan ridículo que ni lo contemplan. Ni siquiera se preocupan por hacer algo con el campo o por dárselo a alguien que lo trabaje. No lo ponen en alquiler para que alguien que no tenga acceso a la tierra pueda, vos me te lo alquilo y me hago la casa y me hago una huerta. Porque es tan ridículo lo que se cobra que mejor dejarlo así listo. Es lo que se llama oligarquía parásita. ¿Sí? Son los dueños de la tierra, los grandes terratenientes, ¿sí? Y no permiten que las personas tengan acceso a esa tierra. Yo te contaba el otro día, no me acuerdo si fue al aire o fuera del aire, en el otro programa, Sí. que, que tuve que plantar en mi casa una maceta y que me encontré en uno de los grandes supermercados, estos, ¿viste? Los grandes supermercados, Sí, comprando, comprando una bolsa con tierra. Y cuando llegué a casa y bajé la bolsa, digo, pero yo soy un tarado. Digo, yo soy un terrícola. ¿Cómo tengo que comprar un poco de tierra para poner una maceta? Estamos todos locos. Digo, yo no es que fui al supermercado y dije, che, dame un poco del suelo de Saturno o de Júpiter, que con mucho gusto lo pagaría por tenerlo. Por ahí no sé qué pasaría si pongo un poco de suelo de Júpiter en una maceta. Pero yo estaba poniendo tierra del planeta Tierra y yo soy un terrícola y tuve que pagar para que me den un poco de eso. ¿Cómo puede ser que en América Latina el 10% de la población, perdón, el 10% del territorio esté ocupado y el 90% del territorio de América Latina esté desierto, tierras ricas? Y si vos decís, che, yo me quiero una hectárea de uno por uno para hacerme mi casita, que la voy a construir yo y trabajar y poner ahí una huerta o producir alguna cosita o hacer un emprendimiento, no tengas acceso. ¿Cómo puede ser que una persona se pueda el lujo de tener 30 departamentos? Uno para vivir perfecto. Y los otros no tienen ninguna obligación de alquilarlos. Y lo que paga por eso es ridículo, nada. Eso sí, después la gente no tiene dónde vivir. Pero conozco personas que tienen 50, 60, 100 departamentos vacíos. No, ¿sabes por qué no los alquilo? ¿Por qué? Porque con lo que les inquilino es un problema, después no se van. Tienen razón en que no se van, tienen razón en que aparecen los ocupas, pero tú arrancas del mismo lugar, de que está mal el derecho, está mal el código civil, está mal el código penal. Por eso digo que han corrompido las ciencias económicas, el derecho y la historia, porque todo esto que estamos hablando viene de algún lugar y no te lo cuentan. ¿Alguna y, vez es- había... Sí, perdón. y esto fue hecho todo a propósito. Sí. Realmente tengo que reconocerte que sí. ¿Por qué? Porque a nosotros los ingleses, a ver, Argentina o el Virreinato del Río de la Plata, en su momento, ahora quedó Argentina, fue la única región del mundo que rechazó 4 invasiones de 4 imperios distintos y que no la podían tomar. Nosotros rechazamos al, al imperio inglés una, dos, tres veces. La primera vez fue a través de la primera invasión inglesa. La segunda vez, la segunda invasión inglesa. Y la tercera vez fue a través de la guerra de la Triple Alianza o la guerra con Brasil, donde ellos estaban apoyando económicamente a Brasil para que nos tome. Pero finalmente, bueno, ahora te voy a decir qué pasó finalmente. Después los españoles.
que los tuvimos que rechazar y echar a patadas, con los patriotas nuestros. Después los franceses que quisieron entrar por arriba. Y después el imperio portugués, a través de Brasil, quiso conquistarnos cuando estaba la princesa Carlota. Y nunca pudieron conquistarnos. Somos inconquistables. Somos como Afganistán, ¿viste? Que la quieren tomar y no la pueden tomar. Bueno, nunca pudieron. Pero entonces, ¿qué hicieron? Nos conquistaron de otra manera. Nos conquistaron desde el punto de vista intelectual. Los planes de estudio de las universidades no los hacemos nosotros. Nos esconden la verdad y de alguna manera nos parten la cabeza a través de un sistema, ¿sí? Cuyo programa de estudio, ¿de dónde pensás que bajan? No se hacen acá. Entonces no tienen, con impuesto al trabajo, 166 impuestos. Si tuviéramos rentas a la tierra, que la gente entienda. Si nosotros tuviéramos rentas a la tierra, de 166 impuestos pasaremos a pagar solo 5. ¿Sí? Además, cuando vos tenés rentas a la tierra, automáticamente se duplica tu salario promedio porque se quitan todos los impuestos. Hoy sabemos que el 60% del valor de esta botella, ¿sí? El 60% son todos impuestos. Si yo quito los impuestos, esto en vez de 100 vale 40. Con lo cual, si yo sigo cobrando el mismo sueldo, tengo mucho más poder de compra. Pero además, se vuelve a duplicar porque toda la gente que tiene tierras al Divino Botón, al Pepe, departamentos al Pepe, está obligada a alquilarla o ponerla a trabajar, con lo cual las rentas, los alquileres y la disposición y la oferta de tierra para que la gente la utilice vuelve a duplicarse. Bajarían los costos de los alquileres. Si a mí me obligás a poner 50 departamentos que los tengo vacíos, me obligás a través de los impuestos, si no los alquilo, me obligás a ponerlo en el mercado, la oferta hace que baje el precio. Y si no, te vas al departamento de al lado. Si yo no tengo acceso a la tierra, y vos al tipo que tiene 50.000 hectáreas le decís, mira, si vos no pagás nada por las 50.000 hectáreas, yo te rompo el coco con los impuestos. Es un lujo que querés darte, no hay ningún problema. Pero a fin de mes, perdón, a fin de año, cuando llegue el momento de pagar impuestos, te vas a querer agarrar la cabeza, porque vas a pagar tanta guita, que te vas a ver arrepentido de no arrendarla para que alguien o explotarla vos, o dársela para que alguien construya. Porque además, el impuesto a la tierra dice que, entre otras cosas, no cobra impuesto al trabajo y aparte es libre de mejoras. Todo lo que vos construyas arriba de la tierra le queda al dueño de la tierra. Pero vos, cuando construís una casa arriba de una tierra que alquilaste, no pagás impuesto por eso. No tenés que pagar impuestos por construirte una casa al tipo que la alquila. Tenés que seguir pagando, alquilando la tierra. ¿Qué pasa con esto? Se terminan los sin tierra. ¿Viste los famosos sin tierra de Brasil? Se terminan los sin tierra. Porque la gente va a pedirle por favor que vengan a ocuparles y a tomar el trabajo. Se terminan los ocupas. O sea, Pablo, escúchame, nadie perdería. No, todos ganan acá. Todos ganan. Salvo algunas familias patricias de la oligarquía parásita que tendrían que salir de su zona de confort y poner las tierras en alquiler para no tener que pagar impuestos. Pero es todo eso. O sea, bueno, a ver, si yo tengo 50 departamentos vacíos, y vos como Estado me llamás y me decís, mira, Pablo, no puedes tener 50 departamentos vacíos porque la gente lo necesita para vivir. Mejor dicho, sí puedes tenerlo, pero me tenés que pagar a fin de año un impuesto tan grande para que te va a convenir alquilarlo. Entonces digo, bueno, está bien, entonces lo pongo en alquiler. Obviamente, le voy a decir, poneme una ley de alquileres que me favorezca, hay que reconfigurar todo. Acá Luis hay que agarrar, barajar y dar de vuelta. Y hay que arreglar todo. Pero hay que arrancar por la matriz, porque seguramente todo esto la gente va a decir, pero ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una vivienda, a partir de ahora tengo que pagar. No, tu vivienda no. Y tu casa, si tenés una renta, si tenés un departamentito lo alquilás y vivís de eso, ¿sí? Tampoco, porque lo estás poniendo a disposición. Lo que no puedes tener 50 departamentos vacíos y no pagar impuestos.
Y esas tierras impresionantes cuando salimos de viaje que vemos desiertas, porque realmente tenemos Escuchame una cosa, campo. vamos a ver un solo caso, Lázaro Báez. ¿Cuántos miles de hectáreas tiene? ¿Cuánto paga de impuestos por eso? Nada. Lucy, yo te digo que es ridículo lo que paga. Pero cuando digo que es ridículo, es tan ridículo que eso ni siquiera lo contemplo. Yo he hablado con estos tipos, no con esos. He hablado con terratenientes de bien, gente buena, que no es mala gente. Digo, che, ¿cuánto pagás por tener 50.000 hectáreas a fin de año? Un montón de plata de impuestos, ¿eh? No, ni lo contemplan. Pagan más de patente de coche. Te lo juro, ¿eh? No, lo que me están matando es con la patente del coche, ¿viste? Compré coche 0 kilómetros, lo que me vino de patente. Y de los 50.000 hectáreas que tenés, no pagás nada, y menos que la patente del coche. Ni lo contemplan. Entonces, ¿qué hacen? No tipo nada. Se quedan, por eso es oligarquía parásita, porque no hace nada. ¿Para qué se va a ocupar de ponerle a hacer algo si así está cómodo? Claro. ¿Pero quién lo permite eso? ¿Él? ¿O lo permite un Estado que no está presente, que permite todo esto? Entonces, cuando yo dije, bueno, vamos a hacer un plan de gobierno, y empecé con la parte bonita de todo esto, la espiritualidad, la conciencia. Nos quedan 4 minutos. Bueno, el armonizarnos, el que todos somos uno, la permacultura, un ecosistema libre, las comunidades, un crecimiento endógeno, las monedas complementarias, la educación 13. Yo dije, pero con todo eso no hacemos nada si seguimos pagando impuestos al trabajo. Claro. Seguimos siendo esclavos. Por eso yo lo castigo a Milei, intelectualmente lo castigo a Milei, porque él nunca propone sacar los impuestos. Él propone bajarlos. ¿Te gustaría que te copien? Pero por supuesto, ojalá me copien. Si yo no quiero, a ver, si yo quiero que lo hagan, no quiero hacerlo yo. Me hagan un favor, yo quiero que lo hagan. Yo quiero que arreglen esto. Y yo mirarlo de afuera, chupando un coco, ¿viste? Y mirando todo, y ya un tipo grande, yo fui abuelo, tengo 56 años, fui abuelo. Ojalá me acordé, mira, te digo, porque ya nos van a caer, ya se va a cortar el programa, ahora lo digo. Gracias, te digo, Pablo, y gracias a la audiencia. Pero me acordé de un libro que nos dieron cuando entramos a la UTN, que era en cultura institucional, El hombre mediocre, de José Ingenieros. Y eso es lo que tenemos los argentinos. Tenemos que cambiar, sacar esa mediocridad, dejar ese techo, como decía un profesor, que como pasaba en la escuela hay un techo, vos pasás ese techo, no te quieren, o sea, si vos sos una persona de mérito, sonás. Y ya nos quedan teóricamente 7 minutos, ¿no? Sí. ¿Cómo es, Car? ¿Cómo es? Nos quedan 3 minutos. Bueno, en estos 3 minutos lo que te quiero decir es que la idea del espacio nuestro es que alguien tome estas ideas que no las inventamos nosotros. A ver, el orden económico natural del Río de la Plata lo escribió Silvio Gesell, no Pablo Boy, ¿eh? Yo lo estudié nada más. Y yo lo que quiero es interpelar a las academias, a los académicos, a un licenciado en Ciencias Económicas. Si yo fuera un abogado, patearía la puerta de la Universidad de Buenos Aires y le diría, che, me cagaste, no me enseñaste bien. Y patearía la puerta de la Universidad de Economía y decía, che, me cagaste, me enseñaste todo, pero no me enseñaste lo más importante. No me enseñaste que existía la escuela de Potosí, la de Silvio Gesell, y justamente era argentino. Pues si vos me decís que yo estudié en Hong Kong, por ahí te olvidaste de Silvio Gesell. Pero estudié en Argentina, y Silvio Gesell es argentino, el economista más importante de los últimos 300 años. ¿Y te diste cuenta que de esta forma no tenemos el derecho humano? Tanto que hablan la boca con el derecho humano. Porque el derecho humano tiene que ver con el derecho natural. El orden económico natural necesita el derecho natural. El derecho natural es el derecho cristiano, el derecho divino y el del sentido común. Nos pusieron en el derecho romano que lo que hace es que las cosas que estén mal a través de los sistemas procesales estén bien. Esto me lleva 15 segundos. Tomei, el chico, el abogado, no hablo ni bien ni mal leer, simplemente explico. Listo. Entonces lo dejamos para la próxima. La próxima te tengo de invitado y lo podemos continuar, porque ya nos vamos a cortar y van a decir, ¿qué pasó con el programa? Ahora el programa tiene un tiempo, se corta y bueno. Así que un gusto, Pablo.
Nos Cami vemos y el Solar jueves de vuelta. son unos duros, no nos quieren escuchar. Me parece que esos son los que no nos dejan hablar. No, lo vamos a continuar hasta que las personas se den cuenta y aprendan a ver todo esto para poder vivir juntos en libertad, amor, armonía, respeto y justicia también. Así que nos quedamos hasta que nos den el corte, pero yo ya te agradezco, Pablo, te agradezco a la audiencia, agradezco a la radio. Y bueno, nos vamos saludando, ya viene el corte. ¿Ya viene? Cortale, pues va a seguir hablando, Chao, nos vemos. Chao, gracias, Pablo. MQR, más que una radio. Comunicate con nosotros, llámanos al 15 3405 1042. Ingresá a nuestra página web www.masqueunaradio.com.ar o a www.mqronline.com.ar. Encontrarnos en Instagram como mqr-másqueunaradio o buscarnos en facebook.com/másqueunaradio.com.ar. I'm singing in the rain, just singing in the rain. La página de Daniel Loisy, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Loisy. La cocina del alma. Los martes, www.masqueunaradio.com.ar, con la conducción de Jorgelina. Estudiamos un curso